Así que vamos a considerar hábitos que dan forma, que refuerzan, que nutren, que le dan propósito a la vida. Oremos. Santo Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de rodear tu palabra. Ahora pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu para que tu palabra sea acomodada en cada corazón, Señor, sea enraizada de acuerdo a tu preciosa voluntad. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Redentor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a la próxima slide. El hábito de apartar tiempo para Dios es el primer punto. Segundo punto, el hábito de leer y meditar las Escrituras. Tercer punto, el hábito de buscar la dirección de Dios y su consejo. Cuarto punto, el hábito de la obediencia. Quinto punto, el hábito de servir. Vamos a esperar que el Señor nos ayude. Ojalá estuviera la canción esa, reloj detén tu camino, pero no puede ser. Así que, la próxima slide, por favor, dice así: el hábito de apartar un tiempo para Dios. Como verdaderos creyentes, debemos estimularnos al hábito de estar a solas con Dios, hasta que nos sintamos como el salmista. Salmo 42:2. Ahí está, lo tienen en pantalla. Si usted quiere puede verlo en su Biblia también, pero no me voy a detener, voy a seguir siguiendo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista expresó el ferviente deseo de estar a solas con Dios, en la presencia de Dios. Es ideal de que cada creyente tenga un tiempo a solas con el Señor. El tiempo familiar es hermoso, el tiempo de congregarse con los hermanos también es hermoso, pero necesitamos un tiempo persona a persona, donde Él tenga el privilegio que le damos nosotros de abrir nuestro corazón, dejar que lo examine. Yo me brindo a que Él examine mi corazón. Él no tiene que buscarme para examinar mi corazón. Y si lo hacemos cada día, no habría cargas, no habría tensiones, no habría tantos días amargos en la vida de un creyente. Estar a solas con Dios es lo que el salmista expresó. ¿No podemos llegar a sentir el mismo anhelo? ¿Qué nos impide para llegar a sentir el mismo anhelo? Su ferviente anhelo es discernible por medio de la pregunta que él formula: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista deseaba el momento que pudiera estar en la presencia del Señor, demostrando de esta manera una impaciencia beneficiosa, puesto que sus deseos, loables deseos, tenía ferviencia en ello. ¿Por qué el salmista se sentía estimulado? ¿Cuál era la razón de que estuviera estimulado? Se debe entender que la experiencia del salmista a solas con Dios tiene que haber sido por demás placentera, aunque a veces lágrimas fueran derramadas hasta aquietar el alma, la turbación que a veces nos conmueve. ¿Saben que cuanto más lloramos ante los pies del Señor, menos lloraremos ante los hombres? Esa es una lección que yo la aprendí en mi vida. Que el Señor conozca mis lágrimas antes que los demás las lleguen a percibir. ¿Por qué? Porque Él es quien nos da
el descanso. Consideremos la importancia o la importante invitación general que el Señor ha extendido para todos los seres humanos. El pastor Andrés ya estuvo en ella, pero acá dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quinta slide, por favor. Aquí no es una invitación que nosotros debemos dudar en acudir. Es una invitación cierta. Y el Señor va a hacer lo que promete. Nos va a dar descanso. No importa cuál sea mi angustia. Él promete que cuando yo salga de su presencia, estaré aliviado. Tenemos que creer eso, porque esa es la realidad. Esta invitación del Señor dada para todos los hombres y muy especialmente para sus redimidos, es la que nosotros los creyentes, sus redimidos, es la que nosotros los creyentes debemos beneficiarnos al aceptarla cada día de nuestra vida. Sea usted sincero, ¿cuántos días hace que usted no tiene su tiempo a solas con el Señor? Recapacite, medite y trate de considerar que esa es una falencia personal. Será una audiencia personal, persona a persona, el Redentor atendiendo a su redimido. Imagínese ese cuadro. El Redentor atendiendo a su redimido. Tomemos nota de los beneficios que se obtienen al tener una audiencia personal con el Señor. Uno, es donde acudimos para depender enteramente de Él. Enteramente de Él. Dos, quien examinará nuestro corazón para darnos alivio de toda carga, de manera tal que según la circunstancia que nos toca vivir, recibiremos fortaleza para continuar adelante o dulce resignación para aceptar los resultados adversos. Y cuando digo dulce, nos levantaremos conforme a lo que Dios ha permitido y aceptaremos su voluntad, aún en la adversidad. Sexta slide. Mientras soy examinado, puedo adorarle en espíritu y en verdad, como así también bendecir su nombre, al hacer memoria de todas sus misericordias para conmigo, las cuales se van renovando cada día. 3. Por la fe en Jesucristo estamos autorizados a tal hermoso privilegio, la comunión con Él. El hábito de estar a solas con Él desarrollará un mayor deseo de conocerle más aún. Vamos al próximo verso, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Séptima slide. También estaremos capacitados para sobrellevar un testimonio eficaz y efectivo en el mundo que nos rodea. 6. Podremos aprender a ser mansos y humildes de corazón como Él lo es. ¿Por qué puse la palabra podremos? Porque eso está sujeto a su disposición, a la disposición de su corazón. El Señor nos dio el ejemplo y Él mostró cómo se debe vivir en mansedumbre y en humildad. Esto vendrá a ser notorio ante los demás. El hábito de apartar tiempo para Dios es beneficioso en todo aspecto, o sea, en un 100% eficaz. No tiene contradicción alguna. Es foolproof. Segundo hábito.
el hábito de leer y memorizar las Escrituras. Para que comprendamos sobre este maravilloso hábito, debemos tomar ejemplo de un gran líder del pueblo hebreo, Josué. Octava slide. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso está subrayado. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente, esta es una seguridad que Dios ofrece, le ofreció a Josué. Tan solo eran los 5 primeros libros en una cantidad numérica de manuscritos. Imagínense esos rollos que había que enrollar, desenrollarlos y enrollarlos nuevamente. El libro de Génesis tiene que haber tenido varios rollos, solamente el libro de Génesis, para que alguien pudiera leerlo regularmente. Los que Josué tenía a su disposición, los cuales le fueron suficientes para dirigir toda una nación. Hermanos, nosotros tenemos toda la Biblia y no podemos dirigir la vida propia a veces. ¿Se dan cuenta la diferencia? Josué tuvo 5 libros, solo el Pentateuco, para dirigir toda una nación compuesta por millones de personas. Número 1, debía crear el hábito de leerlos regularmente para meditar en ellos, de día y de noche. ¡Qué responsabilidad! Porque en ellos estaba toda la información que le era necesaria para cumplir efectivamente con la responsabilidad que le había sido encomendada por Dios. Novena slide. Al meditar en lo que leía, el Espíritu Santo le haría experimentar lo que leemos en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto fue una salvaguarda. Josué tiene que haber entendido que él no podía tener doble ánimo sirviendo al Señor, sino que la palabra lo iba a guiar de una manera correcta. Perdón. Número 3. Bajo esa convicción, Josué encontró la maravillosa verdad, que es un axioma evidentemente, de que por medio de la comunión con Dios llegamos a amar más su palabra. Y por medio de su palabra llegamos a amar más al Dios de la palabra. Nos hace más responsables, nos hace más fieles, nos hace más amantes del Señor al estar en su palabra. La número 10. Veamos evidencias concretas. Salmo 119, 27. Vamos a estar en el Salmo 119 rápidamente. Dice así: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. El salmista supo que debía ser ayudado por Dios mismo. Por Dios mismo. Por el camino de tus mandamientos correré. Aquí se me escapó el número.
110, gracias mi hermano, porque se me escapó de la pantalla. 119:32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando, ¿qué dice ahí? Ensanches mi corazón. Hermanos, si Dios no obra en el corazón del individuo, el individuo poco puede hacer. Pero, ¿dónde está la circunstancia que debemos considerar? Que el salmista se lo pidió a Dios. Y nosotros vivimos nuestra vida sin ningún problema a veces, o pensamos que sin ningún problema. Y no nos encargamos de decirle, Señor, ¿qué tienes para enseñarme en el día de hoy? ¿Qué noticia nueva tienes para darme? De acuerdo a la vida que yo llevo, que tú conoces, ¿no es cierto? El corazón también debe ser acondicionado por Dios. El 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Buscamos los mandamientos del Señor? Somos libres, librados de temores, de prejuicios y del enemigo por la seguridad y confianza que la palabra nos ofrece. Cuanto la leemos, más seguridad y firmeza tenemos. Y al otro día que la leemos, volvemos a recordar y Él nos da una noticia nueva, una esperanza nueva. 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Observen ese punto. El gozo que las Escrituras brinda genera una reciprocidad de amor hacia las mismas. El 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es cuando nos gozamos en leer algún versículo que es apropiado para el conflicto que estoy viviendo en esa hora precisamente. La palabra es consoladora y también es revitalizadora al punto que hace sentirnos fortalecidos. El 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Nos mueve a recapacitar y a enmendar nuestros errores. El contacto con la palabra y su meditación nos va supervisando la vida, hermanos. Eso es. 63. Miren qué hermoso este verso. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Unifica el criterio entre los creyentes y produce amistad genuina, no de labios para afuera. Amistad entrañable. Amistad en Cristo y en su palabra. 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mire cuánto tenemos para aprender, hermanos. Mire cuánto tenemos para practicar en el hábito de leer y meditar las Escrituras. El salmista declara lo superlativo de su amor por la palabra y ocupaba su mente en meditarla. 12. 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. La palabra nos advierte del mal. ¿Se dan cuenta que vivir una vida responsable y con un carácter cristiano es necesario que hagamos decisiones a diario a veces? Tenemos que disponernos, tenemos que decidirnos, y la palabra es la que nos ayuda y nos recuerda cuál debe ser nuestro comportamiento.
102. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el que enseña en el corazón del individuo? Dios. Así que nosotros no somos mal enseñados. Cuando nos portamos mal, somos mal aprendidos, porque no quisimos aprender. A la gente a veces no le gustan estas cosas, pero esa es la verdad. Somos enseñados por ella para que no nos apartemos. 105, otra vez, ya lo hemos visto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos alumbra para que veamos bien dónde andamos y cómo andamos. Esa es otra característica que debemos considerar. 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. El amarla nos da paz y nos preserva de tropiezos. Si usted quiere ser como la mayoría de los creyentes, tiene que leer poco la palabra. Pero si quiere ser como la minoría de los creyentes, debe tener el hábito de leer y meditar mucho en la palabra de Dios. Todos sabemos que desgraciadamente la mayoría de los creyentes leen poco y menos meditan en la palabra de Dios. Esa es una realidad. Por eso que está en uno el hacer lo correcto y pertenecer a la minoría, que es la que lee y medita. Tercer hábito, el hábito de buscar la dirección de Dios y su consejo. ¿Quién mora en el corazón de cada creyente? Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo. En el hábito de apartar un tiempo para estar a solas con Dios, llegamos a comprender que hay deberes esenciales para que podamos conducir eficazmente nuestra nueva vida en Cristo. Comencemos por lo imprescindible. Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios pide el corazón de los suyos. ¿Para qué lo pide? Para administrarlo, para gobernarlo, para conducirlo. 14ª slide. Lo cual dará como feliz resultado que ese corazón guiado por Dios mirará por los caminos de Dios por sendas de justicia. Si bien todo corazón creyente le pertenece a Jesucristo, porque Él mora en cada corazón, corresponde hacer algunas preguntas. ¿Conduce el Señor mi corazón? Yo tengo que dar esa propia respuesta, ¿no es cierto? ¿Gobierna Él en mis decisiones? ¿Dirige y supervisa mis acciones? Esas son preguntas que debemos hacernos. Todas y cada una de estas preguntas tendrían que ser respuestas con un sí rotundo. Veamos por qué. Isaías 26:12. Isaías 26:12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros, ¿cuántas? Todas nuestras obras, un 100%, lo dice la palabra de Dios. Hubo personas allí en el Antiguo Testamento que lo dijeron, que lo experimentaron. Todas nuestras obras. Reflexionemos en esto. La número 15. ¿Cómo es que Dios efectuó en estas personas todas las obras? Precisamente porque el corazón de cada uno de ellos había sido entregado a Dios incondicionalmente. Dios pudo disponer de esas vidas
en total libertad, porque siempre estuvieron dispuestas. Un corazón dispuesto, con que haya un corazón dispuesto, Dios hace el resto. Si el suyo está dispuesto, Dios hace el resto. Lo que haga falta de hacer en ese corazón, para que usted sea un instrumento de justicia en las manos de Dios. Siendo Dios quien estaba usando a cada uno de ellos como instrumento de justicia para obrar su voluntad. En el corazón dispuesto, Dios hace el resto, hermanos, siempre. No falla esa fórmula, no falla. Confiemos, creamos y esperemos que Él obre, porque Él lo hará. Pero la condición es la disposición del corazón. Heme aquí, Señor, entregarle el corazón a Dios. Esto demuestra que es posible ser dirigidos por Dios. Dios siempre está dispuesto a tomar el control de nuestra vida, pero somos nosotros que se lo debemos pedir, que le debemos dar el corazón y pedir que Él sea el administrador. Y entonces, y solo entonces, al leer y meditar en su palabra, seremos conducidos a encontrar y a entender la multitud de consejos que como tesoros inagotables Dios ha puesto a nuestra disposición. Así están. La palabra de Dios nos espera cada día para que acudamos a ella. Y aun cuando nos levantemos, en la memoria llevaremos una porción para meditar en ella. La slide 16, Proverbios 3, 5, 7. 3, 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es un mandato, no una opción. Muchas veces se consideran estos consejos como una opción. Los creyentes debemos amar su palabra y debemos aceptar el mandato que en su palabra nos es administrado. Entonces, no es una opción. En cuanto a la prudencia propia, no olvidemos que ha sido configurada por la vieja criatura y necesita ser renovada. Renovada por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos guía a toda verdad, y renovada por la información de las Escrituras. Debemos depender de Dios en toda circunstancia. Es importante que lo comprendamos. 3.6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando estamos desconcertados, hermanos, que no sabemos cómo o qué hacer, reconozcamos a Dios en nuestra vida como que Él es el soberano en mi corazón y Él me va a mostrar por dónde andar. Él va a enderezar las veredas que debo transitar. Y precisamente en este punto aquí es donde nos equivocamos muchas veces, porque no nos detenemos a observar si Dios me permite transitar por la senda que he dispuesto a andar. Le pregunto a Dios, Señor, ¿puedo ir hacia tal lugar? ¿Puedo hacer esto o aquello? ¿O simplemente lo hago? Voy, fracaso y le digo, Señor, ayúdame, sácame de este problema. ¿Quién me metió en ese problema? No escucho nada. Yo mismo. ¿Se dan cuenta? Por no inquirir en su presencia, por sabiduría. Yo mismo debo pagar las consecuencias a veces. 3.7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ese es
Ese es el consejo. No seas sabio en tu propia opinión. Y hoy el pastor decía de que el conocimiento envanece. Claro que sí. ¿Y cómo? Infla, como un globo. Las personas necias, con conocimiento y no son guiadas por Dios, son fatuos. Se creen que son superiores a los demás y han fracasado, han errado el gol. Cuarto hábito, el hábito de la obediencia. El concepto de la obediencia debe ser un hábito, slide 17, ha quedado bien demostrado desde muy temprano en la historia humana. Las Escrituras citan a Abel como el iniciador del hábito de la obediencia. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. 1. Caín tenía un corazón egocéntrico y mezquino. Cuidado con esas características. Tanto así que pese a que Dios mismo le advirtió del mal que pensaba hacer, obró en desobediencia y mató a su hermano Abel. Abel, en obediencia a la fe, agradó a Dios. Ahí vemos cómo sucedió esa realidad, la obediencia a la fe. B. Consideremos al longevo Enoc. Génesis 5:21 en adelante. Vamos a ver varios versículos allí. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuánto caminó? 300 años y engendró hijos e hijas. 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuál debió ser la condición del corazón de Enoc? Para permanecer en plena comunión durante 300 años, viviendo a la vez una vida regular, una vida de familia. Imaginémonos o ejercitemos nuestra imaginación al respecto. La respuesta es que definitivamente Enoc estuvo enteramente de acuerdo. ¿Con quién? Con Dios. Es que o estamos de acuerdo con Dios o no lo estamos. En cada decisión de mi vida yo debo pensar en eso. ¿Por qué podemos afirmar este concepto? 19 slides. Precisamente por lo que leemos en Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Quién se adaptó a quién? Amós tuvo que adaptarse a Dios, porque Dios es inmutable. ¿Se dan cuenta? Amós tomó la mano de Dios y no la dejó por 300 años. ¿Podemos entender esa verdad? Lo dice la Escritura, hermanos. Es posible andar en comunión con el Dios vivo y verdadero. Es posible. Por lo tanto, debemos aceptar que no se debe especular en contentarnos en una obediencia parcial, sino que la obediencia debe ser un 100%. Lo puse también en números para que se entienda claramente. Un 100% de acuerdo a toda aquella información que Dios gradualmente ha ido enraizando
en el corazón del creyente. O sea, ¿sabe que esto a veces no es entendido? ¿De qué manera no es entendido? Porque hay creyentes que observan a otro creyente y lo ven que no hace las cosas bien. Hay que ver primero qué información Dios ha puesto en ese corazón. Si está enraizada o simplemente no ha bajado del entendimiento al corazón. Por eso que es esencial. ¿De qué manera Dios enraiza sus verdades en mi corazón? Cuando yo leo la palabra y yo medito en ellas. Entonces ahí voy a conseguir ese fruto maravilloso que me hace a mí ser un creyente con deseos de crecer espiritualmente, para darle a él la gloria y la honra. En el caso de Noé, la letra C, observaremos, y esto es interesante, ejercitar el hábito de la obediencia, slide 20, hasta en el mínimo detalle. ¿Saben que a veces nosotros para hacer la voluntad decimos, esto sí, esto no, esto lo hago, esto no lo hago, esto total es una minería, no pasa nada, es tan poco, el Señor ni se va a dar cuenta? ¿Qué? Vamos a ver. Tengamos en cuenta que ya tenía 500 años. Génesis 6, 15 al 22. Voy a dar el detalle de lo que él tuvo que hacer. Hazte un arca de madera de gofer, así le harás aposentos altos en el arca y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. 15. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca. Me imagino cuál habrá sido quizás el problema en que se puso Enoc para medir todo eso. De 50 codos de anchura y de 30 codos de su altura. 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, que dice, morirá. 21, la slide, verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. 20. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. 21. Y toma contigo de todo alimento y que se come y almacénalo y así servirá de sustento para ellos. 22. Este es el importante. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Obediencia absoluta al detalle. Al detalle. Noé tuvo sumo cuidado en seguir las instrucciones. 22. Sin aportar sugerencia alguna de su parte. Por el contrario, se propuso obedecer incondicionalmente. Por siglos no se permitió a sí mismo ningún tipo
de rebeldía. ¿Nos parecemos a Él? Ya quisiéramos parecernos a Él. Ni por un momento un pensamiento contrario, hermanos. Ni por un segundo. No titubeó, no vaciló. Como resultado de la consideración de estas tres personas, debemos aceptar que tanto para Abel, Enoc y Noé, el hábito de la obediencia no fue una opción, sino que fue un modo de vida, donde se propusieron hacer la voluntad de Dios de manera incondicional, al igual que todos aquellos que se encuentran en el capítulo 11 del libro a los Hebreos. Gracias, Padre, porque hemos visto maravillas de lo que tú haces en corazones de personas como nosotros, Señor, porque eran hombres, pero hombres que desarrollaron un carácter de integridad, Señor. Hombres que no miraron a nada más que a ti y que se regocijaron en servirte y en obedecerte. Sí, Señor, cada uno de los hábitos que hemos nombrado y considerado de alguna manera son factibles, son posibles de adquirirlos como práctica. Bendícenos, Señor. Lo pido en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén.